Muy buenas tardes. Este es el inicio formal de nuestra presentación del proyecto final, iniciando con la introducción. Bueno, el propósito de este experimento es comprender cómo distintos factores influyen en la corriente eléctrica, con el fin de optimizar el diseño, la eficiencia y la seguridad de los sistemas eléctricos. La corriente, definida como el flujo de electrones a través de un conductor, se ve afectada por tres variables principales: la resistencia, que presenta la oposición al paso de corriente; el voltaje, que impulsa el movimiento de los electrones; y la temperatura, que puede modificar la resistividad de los materiales. Para analizar rigurosamente estos efectos, se ha planteado un diseño experimental factorial 2 por 3 por 2, una herramienta estadística que permite estudiar no solo el impacto individual de cada factor, sino también las posibles interacciones entre ellos. Este enfoque permite identificar combinaciones de condiciones que pueden influir significativamente en el comportamiento de la corriente, ofreciendo así una visión más completa del sistema. El diseño propuesto permite realizar un número razonable de pruebas sin sacrificar la calidad del análisis, aportando evidencia empírica útil para aplicaciones en ingeniería eléctrica. Nuestro objetivo general es determinar si los factores resistencia, voltaje y temperatura afectan significativamente a la corriente eléctrica en un circuito mediante un experimento factorial 2 por 3 por 2, mientras que nuestros objetivos específicos están evaluar el efecto individual de cada uno de los factores, es decir, la resistencia, voltaje y temperatura sobre la corriente, analizar las posibles interacciones entre los factores y su impacto conjunto en la variable de respuesta, utilizar herramientas estadísticas para interpretar los resultados obtenidos y establecer conclusiones fundamentadas, y por último, aplicar principios de diseño experimental en un contexto práctico de medición eléctrica. Para llevar a cabo el presente experimento se diseñó un estudio factorial con el objetivo de poder analizar el efecto de tres factores: voltaje, resistencia y temperatura, sobre la corriente eléctrica. En primer lugar, se establecieron los niveles de cada uno de los factores involucrados. Para el voltaje se seleccionaron dos niveles: un nivel bajo de 9 voltios y un nivel alto de 18 voltios, que fueron generados mediante una batería de 9 voltios conectadas adecuadamente. Este factor es esencial, ya que la diferencia de potencial directamente influye sobre la magnitud de la corriente que atraviesa el circuito. En cuanto al factor de resistencia, se definieron tres niveles representados por resistencias de 800, 900 y 1000 ohmios, todas con una capacidad de disipación de potencia mayor o igual a 0.5 watts. Y para el tercer factor, la temperatura, se establecieron dos niveles: temperatura baja, que es en aire acondicionado, y una temperatura alta en un ambiente exterior. Y este factor fue elegido debido a que la temperatura puede modificar la resistencia de los materiales y en consecuencia también puede alterar la intensidad de la corriente. En cuanto al diseño experimental, para poder desarrollar este experimento, se ensambló un circuito simple compuesto por una fuente de voltaje, que eran las baterías, una resistencia y un multímetro digital, todos conectados en serie. Y este circuito permitió poder medir la corriente eléctrica en miliamperios bajo diferentes combinaciones de factores: voltaje, resistencia y temperatura. La toma de datos se organizó siguiendo un diseño factorial completo, 2 por 3 por 2, lo que generó 12 combinaciones posibles. Cada combinación fue repetida 5 veces, alcanzando un total de 60 observaciones. Para poder aleatorizar el orden de las pruebas se utilizó Excel, y a cada fila se le asignó un número aleatorio y luego se ordenaron de menor a mayor para poder definir la secuencia de ejecución. Y esto permitió poder minimizar el sesgo y también distribuir de forma imparcial las condiciones experimentales. Los valores de las resistencias se seleccionaron con base en un cálculo preventivo para poder garantizar seguridad en el circuito y las lecturas válidas del multímetro. Se utilizaron tres niveles, como había dicho anteriormente: 800 ohmios, 900 ohmios y 1000 ohmios. Para poder lograr estos valores, en varios casos se combinaron resistores en serie, sumando sus valores hasta alcanzar la resistencia deseada. Durante la ejecución del experimento, las condiciones de temperatura se dividieron en dos niveles: ambiente frío y un ambiente cálido. En cada combinación se medía la corriente generada por el circuito y se anotaban los resultados con precisión. Además, los datos obtenidos fueron constantemente comparados con los valores esperados a través de un simulador de circuitos con el fin de validar las mediciones físicas. Este cruce entre teoría y práctica nos permitió poder confirmar la coherencia de los resultados y ajustar posibles errores de conexión o interpretación. Y entre los materiales e instrumentos que se utilizaron a lo largo del experimento, podemos destacar el multímetro digital, que permitió medir con precisión la corriente en cada montaje; las baterías de 9 voltios con sus respectivos conectores; las resistencias seleccionadas cuidadosamente según los niveles de voltaje y su capacidad de disipación térmica; y los cables conductores elegidos por su flexibilidad y también por su facilidad de conexión. Hola, mi nombre es Carla Espino, de matrícula 230154, y ahora les estaré hablando un poquito acerca de la toma de datos. En esta primera parte queremos mostrar un resumen general de la toma de datos que realizamos en el experimento. Realmente se trató de una etapa fundamental, ya que de ella dependía la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos. El diseño aplicado fue un factorial completo, como dijo mi compañera, de 2 por 3 por 2, en el cual se evaluaron tres factores de resistencia, 2 de voltaje y 2 de temperatura. Específicamente, y recordando, se trabajó con tres niveles de resistencia, que fueron de 800, 900 y 1000 ohmios. Dos niveles de voltaje, el cual fue 9 voltios y 18 voltios. Para estos 18 voltios, lo que utilizamos fueron dos filas de 9 voltios, el cual hacía la suma de los 18 voltios, y dos niveles de temperatura, una baja y otra alta. La baja lo hicimos adentro del laboratorio, que fue con el aire acondicionado
acondicionado, y la alta lo hicimos fuera del laboratorio, el cual tenía una temperatura al aire libre, que era considerablemente más alta que la temperatura baja que había con el aire acondicionado dentro del laboratorio. Esto generó un total de 12 combinaciones experimentales que fueron repetidas 5 veces cada una, resultando en 60 observaciones. Todo esto fue organizado y aleatorizado usando Excel para evitar el sesgo y mantener el orden en la ejecución del experimento. Lo que hicimos fue colocarle números aleatorios asignados a cada combinación para entonces a esos números volverles a colocar un número aleatorizado, y entonces para que ese sea el orden de nuestros experimentos y que sea de la forma más aleatorizada posible. Ahora bien, en la parte de montaje y condiciones del circuito, para llevar a cabo el experimento, nosotras ensamblamos un circuito en serie compuesto por una fuente de voltaje o dos, dependiendo de la muestra que estábamos tomando. Obviamente, si la muestra solamente se necesitaban 9 voltios, usábamos una sola fuente, que era una sola pila, y si necesitábamos 18 voltios, usábamos 2 fuentes, que eran las 2 pilas de 9 voltios. También usamos la resistencia según el nivel correspondiente de la muestra y el multímetro digital configurado para medir correctamente en miliamperios en absolutamente todas las muestras, porque en todas teníamos que medir. En algunos casos nosotros tuvimos que combinar resistencias, porque como nosotros ya habíamos aprendido que nuestra resistencia para que no se queme el circuito tiene que ser por lo menos mayor que 2 veces el voltaje al cuadrado, hicimos los cálculos y vimos que tenía que ser mayor de 648. Entonces no lo quisimos dejar en 700 porque estaba muy cerca del límite, así que decidimos empezar desde los 800 e ir de 100 en 100 de los ohmios. Entonces hicimos 800, 900 y 1000, como ya anteriormente mencionamos. Para alcanzar los 800 ohmios de resistencia, nosotros unimos 2 de 400, y para alcanzar la resistencia de 900, nosotros hicimos 3 resistencias de 300. Obviamente esto nosotros lo quisimos confirmar y lo hicimos con el mismo multímetro que nosotros usamos para también confirmar el estado de las baterías, qué tanto se iban desgastando con el tiempo, descargando con el tiempo, y la temperatura. Nosotros de verdad que también tratamos de conseguir un área que fuera con el cambio de temperatura más drástico posible. Una vez estaba ya montado el circuito y teníamos todo seteado, nosotros procedimos a realizar las mediciones correspondientes. Cada combinación fue medida 5 veces. Obviamente, estas 5 veces no fueron corridas, sino que fueron aleatoriamente apareciendo. Por esto mismo nosotros hicimos el Excel para que fuera lo más aleatorio posible, que no fueran una detrás de la otra. Obviamente, en ese mismo Excel nosotros fuimos registrando con precisión todo lo que sea el voltaje que nos daba, la resistencia que estábamos usando, la temperatura, el orden de ejecución y cualquier otra observación relevante que nosotros veíamos en el momento. En total, en efecto, sí fueron 60 mediciones, las cuales formaron la base para el análisis estadístico que hicimos posterior a este. Durante las pruebas con temperatura alta, se observó que las baterías perdían carga progresivamente, lo cual provocó una disminución en el voltaje real y por ende en la corriente medida. Esto fue documentado como una posible fuente de sesgo. Aún así, gracias a la rigurosidad de la toma de datos, fue posible identificar este detalle en el momento y ahora discutirlo en los resultados, lo cual refuerza la importancia de una buena planificación experimental y de un buen entendimiento de lo que está pasando alrededor mientras lo haces el mismo experimento. Antes de realizar el experimento de manera física en el laboratorio, nosotros implementamos una prueba en un simulador llamado Tinkercad. Este paso fue crucial ya que nos permitió observar anticipadamente el comportamiento de nuestro sistema bajo las diferentes combinaciones de voltaje y resistencia sin la necesidad de conectarlo físicamente a los componentes. El primer montaje en el simulador consistió en la conexión de 1 o 2 baterías de 9 voltios, dependiendo del nivel de voltaje requerido, que en nuestro caso era 9 voltios y 18 voltios, y una resistencia seleccionada según el diseño experimental, que en nuestro caso fueron resistencias de 800, 900 y 1000. Todo esto en serie con un multímetro digital configurado para medir la corriente. Durante nuestra simulación, nosotros analizamos las 12 combinaciones posibles para cada combinación, registrando los valores de corriente entregados por el simulador. Esto nos sirvió de referencia teórica y de validación previa a nuestro montaje físico para así poder darnos una idea del comportamiento que debía tener en el momento de hacerlo. El análisis de los datos arrojados por el simulador nos permitió identificar de manera clara los efectos principales de cada uno de nuestros factores estudiados. En primer lugar, el voltaje demostró tener un efecto directo y significativo sobre la magnitud de la corriente. Como era de esperarse, al duplicar el voltaje de 9 voltios a 18 voltios, se observó un incremento sustancial en la intensidad de la corriente para una misma resistencia, lo cual es coherente con los principios básicos de la electricidad. En cuanto a la resistencia, también mostró un efecto inversamente proporcional sobre la corriente, ya que a medida que aumentaba la resistencia de 800 a 1000 voltios, a 1000, la corriente disminuía, lo cual evidencia que a mayor oposición al paso de los electrones, menor sería el flujo de corriente en el circuito. Y este resultado nos refuerza la validez de la ley de Ohm y nos confirma que el simulador está configurado adecuadamente para poder representar un sistema eléctrico realista. Este simulador fue una herramienta altamente efectiva porque nos permitió anticipar los resultados del experimento para así poder reducir el margen de error y poder familiarizarnos con el equipo y el comportamiento que debía tener bajo las diferentes condiciones. Para estudiar el efecto individual y de las interacciones de los 3 factores del experimento, se realizó un análisis de varianza ANOVA para el diseño factorial propuesto. Para organizar los datos de las 60 observaciones experimentales tomadas, se construyó una tabla en Excel con las 12 combinaciones, registrando 5 mediciones de corriente eléctrica para cada una. Es importante notar que en la hoja de Excel se hizo un cambio al orden de los factores al construir una tabla 3x2x2, donde el A representa la resistencia, el B el voltaje y la C la temperatura.
Esta estructura permitió aplicar la notación clásica de sumatorias para expresar la información del diseño, calculando los totales marginales por nivel y también combinaciones de niveles. Entre las sumatorias obtenidas se destacan la suma total de todas las observaciones, las de por resistencia, por voltaje, por temperatura y también las sumatorias para las combinaciones dobles y triples, que fueron necesarias para estimar los efectos de las interacciones. Con base en el diseño factorial de 3 factores, se formularon 7 hipótesis nulas, 3 asociadas a los efectos principales de los factores A, B y C, 3 sobre las interacciones por pares AB, AC y BC y una sobre la interacción triple ABC. Cada una de estas hipótesis fue puesta a prueba utilizando el análisis de la varianza. La prueba nueva se desarrolló utilizando un nivel de significancia de 0.05. Luego de calcular los grados de libertad para cada fuente de variación, se calcularon las sumas de cuadrados correspondientes, los cuadrados medios y los valores f para cada efecto. Posteriormente, estos valores f se compararon con los valores críticos obtenidos para determinar si los efectos eran estadísticamente significativos, rechazando la hipótesis nula si los valores f eran mayores a los valores críticos. Los resultados mostraron que los 3 factores principales, resistencia, voltaje y temperatura, tuvieron efectos significativos sobre la corriente eléctrica. El voltaje fue el factor más influyente, con un valor F significativamente mayor al valor crítico, lo cual concuerda con la ley de Ohm, ya que al aumentar el voltaje, aumenta la corriente. La resistencia también resultó significativa, reflejando su relación inversa con la corriente. A mayor resistencia, menor corriente. La temperatura, a pesar de tener el valor F menos elevado, también fue por encima del valor crítico, aunque este resultado debe tomarse con precaución. Esto se debe a que durante las 30 réplicas correspondientes al nivel alto de temperatura realizada en el exterior, se utilizó el mismo par de baterías que ya estaban parcialmente descargadas. Como consecuencia, parte de la reducción de corriente observada en esa condición puede no deberse a la temperatura en sí, sino al hecho de que el voltaje real aplicado fue inferior al nominal. Este sesgo experimental afecta directamente la interpretación del efecto del factor temperatura y de cualquier interacción en la que éste esté involucrado. En cuanto a las interacciones, la combinación entre la resistencia y el voltaje fue significativa, lo que indica que el efecto del voltaje depende del nivel de resistencia. La interacción entre el voltaje y temperatura también fue significativa, aunque posiblemente inflada por el sesgo del voltaje que fue reducido en la condición de la temperatura 2. La interacción entre la resistencia y la temperatura no fue significativa, lo que sugiere una relación débil entre ambos factores. Y finalmente, la interacción triple sí fue significativa, aunque podría ser afectada también por el mismo problema de voltaje inestable. En resumen, los resultados del experimento mostraron que tanto los efectos individuales de los factores como varias interacciones sí influyeron significativamente sobre la corriente eléctrica. Es importante destacar que, como mencioné anteriormente, estos hallazgos son coherentes con la ley de Ohm. Ahora bien, en cuanto a la temperatura, aunque no aparece directamente en la fórmula de la ley de Ohm, su influencia indirecta se debe a que afecta la resistividad del conductor. Sin embargo, en este experimento, el cambio de temperatura entre el aire acondicionado y el ambiente exterior fue de pocos grados, por lo que una leve variación en la resistividad no sería suficiente por sí solo para justificar las caídas de corriente observadas en las réplicas realizadas en la condición de temperatura alta. Por ende, debemos analizar las implicaciones del sesgo experimental del desgaste de las baterías. Primero, es razonable deducir que el efecto observado de la temperatura habría sido menor si el voltaje se hubiese mantenido constante. Además, la interacción voltaje y temperatura probablemente no habría resultado significativa y la interacción triple también pudo haberse anulado. Sin embargo, los efectos de la resistencia y del voltaje sí se habrían mantenido, ya que no dependían del momento en que se aplicó el voltaje. No obstante, el diseño factorial fue clave para identificar los efectos y entender cómo las variables interactuaban entre sí. Para mejorar la precisión del experimento, se recomienda repetirlo utilizando una fuente de voltaje regulada y estable o al menos medir el voltaje real antes de cada réplica con un multímetro para evitar distorsiones en los resultados por factores no controlables. En conclusión, sobre nuestro experimento factorial 3x2x2, permitió evaluar de forma simultánea cómo la resistencia, el voltaje y la temperatura influyen individualmente y en conjunto sobre la corriente eléctrica. Al aplicar un diseño factorial completo con varias réplicas, se obtuvieron resultados estadísticos sólidos para confirmar que la ley de Ohm es totalmente empírica y revelaron la magnitud de las interacciones entre los factores. También, la organización meticulosa de los datos en una hoja estructurada agilizó los cálculos y garantizó la precisión al estimar la variabilidad entre cada combinación de tratamientos, así como nos dijo el profesor. Entonces, más allá de los hallazgos y los resultados que tuvimos en el proyecto, este nos sirvió como una experiencia integral de aprendizaje, donde desde la planificación del diseño hasta la interpretación de los resultados, se demostró cómo una metodología estadística rigurosa descompone un problema eléctrico real en contribuciones individuales y combinadas en cada factor. Ese trabajo no solo brindó una visión más completa del sistema analizado, sino que también estableció una base sólida para aplicar diseños experimentales en algunos futuros proyectos académicos y también profesionales. Muchas gracias por su atención. Este fue nuestro equipo.